y les pido de favor que me acompañen a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Dios, Rey y Salvador Jesucristo, elevamos nuestra oración para darte las gracias por la lista infinita de bendiciones que has traído a tus hijos. Y en especial en esta mañana, pedirte tu bendición a nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Que tu luz ilumine todo nuestro ser para comprender la doctrina del Cordero, entender por qué la persona más importante del universo se autodescribe como un cordero. Ayúdanos a entender esta figura y todas las implicaciones que conlleva. Te rogamos, Señor, que nos enseñes por qué Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo pedimos en el nombre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Seguimos con la serie hermosa. Todos los que conocen a Jesucristo saben que es una serie demasiado hermosa, porque estamos contemplando, deleitándonos en las cualidades esenciales del ministerio, deidad, funciones de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo tiene de valor en nuestras almas es crecer en el conocimiento de la persona más importante de nuestras almas y de todo el universo, Jesucristo, hombre. Por eso esta serie de Cristología está agregando a nuestras vidas, nos está acercando como si fuera un zoom y deleitarnos en ver sus atributos, su esencia, su naturaleza, su carácter, su gloria, sus nombres, ¿verdad? Y hoy en esta mañana la figura de un cordero. Y todos aquellos que aman al Señor Jesucristo saben a qué me refiero. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 29, vamos a ver esta figura y entender con la ayuda de Dios por qué Cristo se autodescribe como un cordero en la Biblia. Dice Juan capítulo 1, versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Juan es el Bautista. Cristo va caminando rumbo a él y esta es la presentación magnánima, gloriosa, donde un profeta introduce en el escenario del Nuevo Testamento a la figura, persona más importante de la Biblia, Jesucristo. Y en estas palabras hay una serie de sermones. Y usted dirá: no, para usted, a usted que le gusta hacer series. No, hermano, es que hay mucha información aquí. Número 1, cada frase tiene un significado. He aquí. 2, el Cordero. 3, el Cordero de Dios. 4, que quita. 5, el pecado. 6, del mundo. Cada una de estas frases implica todo el ministerio de Jesucristo. Y la pregunta básica es: ¿por qué se usa la figura de cordero? ¿Por qué no león, tigre, un oso, la fuerza, el poderío,
¿por qué un cordero? Un cordero que se ve, no tiene fuerza, no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene un rugido, no tiene velocidad, de pronto, ¡bum!, corre, salta, atrapa. No, una oveja es 100% dependiente del hombre. Si una oveja la dejáramos en el centro de una ciudad, no amanece. Los perros irían por ella, las ratas irían por ella, y no amanece porque es 100% dependiente. De tal manera que el estudiante de la Biblia dice, a ver, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Todopoderoso? Sí. ¿Omnipotente? Sí. ¿Y ahora es una oveja? Oh, yo no entender, ¿no? Bueno, exactamente, estos momentos de estudio de su palabra nos ayudan a entender por qué esto. En la Biblia hay una materia que podríamos llamarle zoología espiritual. Zoología. La Biblia describe al ser humano en su depravación humana con conductas animalescas. ¿A qué me refiero? Que una persona creada a la imagen y a la semejanza de Dios, creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, reducido a nivel de conducta de animales. Esto es la depravación humana. La Biblia dice en Jeremías capítulo 5 que los hombres lujuriosos relinchan tras la mujer de su prójimo. O sea, reaccionan como caballos en celo, ¿no? ¿Cómo? O sea, andan persiguiendo yeguas. La Biblia dice en el Salmo 49 que que algunos hombres trabajan como bestias de carga. Tú escuchas a personas que dicen, no, yo trabajo 10 horas, 14 horas diarias, y se sienten bien orgullosos. Pero la Biblia dice que hay hombres que son como bestias, que se jactan de que no tienen tiempo para la esposa, ni para la familia, ni para el matrimonio, ni para ellos mismos. Eso es irracional. De tal manera que la Biblia los describe como bestias. Dice la Biblia que las personas que van a la iglesia y escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, y se regresan al mundo, son como puercas. En el caso de las mujeres que hacen eso, dice la Biblia, son como puercas lavadas que vuelven al chiquero a ensuciarse. Se limpiaron moralmente yendo a la iglesia, pero ese no era el propósito era que nacieras de nuevo, pero se conformaron con una limpieza moral. Ya no tomo, ya no fumo, ya no digo groserías, ¿no? Pero se regresan al mundo y vuelven a meterse a su chiquero y se baten otra vez en sus heces. O el hombre, dice la Biblia, lo describe como un perro que se come su propio vómito. O sea, uno dice, pero qué asqueroso eso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque es perro. A lo que se refiere Pedro es que sus naturalezas no fueron cambiadas. Dice Romanos 3 que algunas personas son como serpientes venenosas, porque cuando hablan, contagian, muerden y inyectan su veneno a otros. Te dejan en un estado de amargura, de resentimiento, y te infectan. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una doctrina de la zoología, donde la depravación humana, Dios usa a los animalitos para describir conductas de hombres. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cordero? Es que es importante. ¿Por qué? Porque la figura del cordero nos va a describir la actitud de Cristo ante el Calvario.
Esa es la función de ser cordero. En el momento en que empieza la traición hacia las personas de Cristo, en el momento en que lo escupen, lo detienen, lo llevan a un juicio injusto, un juicio religioso y un juicio político, donde el Señor Jesucristo es asesinado y Él, como cordero, no abrió su boca. De tal manera que la persona más todopoderosa del universo tiene la actitud de un cordero cuando va a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Yo tenía como 10 años de edad. Yo durante muchos años estuve en la casa de mi abuelita, allá a un lado de Orizaba, Veracruz. Me iba muchos años que estuve yo allí, y mi abuelita tenía un puerquito, el Pichojos, le puso mi abuelita. Y ese puerquito estaba tan gordito, porque estaba chaparrito, pero tan gordito que apenas si se le veían los ojos, apenas. Estaba chistosito, muy larguito, era un cilindrito así como de gas, tanque de gas, y unos ojitos. Y el día que mi abuelito dijo, ni modo, mijo, te vas a convertir en carnitas, yo estaba allí y me tocó ver cómo mi abuelito asesinó al puerquito. Y chillaba, y luego, ¿por qué chillaba? Así, unos chillidos increíbles, porque mi abuelito no le atinó al corazón, lo apuñaló y no le pegó al corazón. Y el puerquito, ¡ey! Unos chillidos, ¿no? Yo todavía lo recuerdo, hermano. Un chamaquito de 10 años como yo, viendo cómo están asesinando a un puerquito, de que nos habíamos encariñado todos, ¿no? Y entonces le dio 3 piquetes y no se moría. Ya en el tercer piquete, ya le pegó al corazón, paró el corazón y acabó la vida del Pichojito. Chilló con una intensidad horrible. Bueno, ¿qué pasa cuando vas a sacrificar un cordero? Número 1, lo atrapas fácilmente. Número 2, lo llevas, no va pateando el pesebre, lo llevas, lo acuestas en la mesa, le atas las patitas y te está mirando con una mirada que no lo quiero matar, ¿no? Agarras el cuchillo y te sigue mirando, le sueltas el golpe mortal y te sigue mirando, no chilla como puerco. Hay una sumisión, hay una sujeción del animalito que por su propia naturaleza se queda inmóvil. Gracias a Dios no tiene garras, si no sería muy difícil sacrificarlos. No tiene velocidad, así que ¡pum!, porque sería muy difícil alcanzarlos. Afortunadamente no tiene rugido, porque sería horrible estar escuchando el rugido de un animalito. Todas las capacidades de defensa no las tiene. La oveja tiene más limitaciones, es un poco ciega. 2, no tiene un gran olfato. Si está ahí un depredador, sigue comiendo. ¿Por qué? Porque no tiene un olfato para determinar que ahí hay un tigre, un león, un perro, un chacal, un lobo. No tiene un buen sentido de ubicación geográfica. A los perros, si te lo llevas 2 calles después, quién sabe cómo le hacen, pero llegan por el olfato. Los gatos que en la noche se van a echar novio, ¿no? Andan por casas diferentes. Nuestro gato, el otro día Joshua, como le puso un aditamento de localización, el gato estaba hasta el oso, o sea, en la madrugada, ¿no? Porque lo anduvo buscando, que no estaba en la casa con el localizador, ya el localizador le hace abre el panorama geográfico y andaba tan lejos y regresan.
La ovejita, si tú la olvidas, tú como pastor vas guiando a las ovejitas y ella se queda allá, no va a regresar. Es totalmente dependiente. Dios crea un tipo de animalito en este mundo para ilustrar una gran verdad, que Cristo, cuando fue detenido, tuvo la actitud de un cordero, no se defendió, no corrió, no golpeó, no hizo una marcha, no cerró una autopista, no hizo pancartas, sino como oveja cayó y fue llevado al matadero. De tal manera que esto, hermanos, no es nada más una historia bonita, no, porque la ilustración la estoy complementando con la doctrina, la ilustración de una ovejita, sino que, hermanos, la Biblia exige que cada uno de nosotros tengamos la actitud de un cordero. Cuando nos atacan, cuando nos traicionan, cuando hacen un complot contra nosotros, cuando hay una confabulación contra nosotros, ¿no? Y que tú no sacas las ametralladoras, no abres tu arsenal, no llamas a tus abogados, ¿no? Y con tu actitud de cordero esperas en Dios. Esa actitud generalmente no le gusta al ego humano. El ego humano caído dice: a mí el que me la hizo me la paga y te vas a acordar de mí, ¿no? Etcétera, etcétera. No, hermanos, en la cruz de Calvario no dijo: van a ver al rato, me gusta que me baje, van a ver cómo les va a ir. Calladito. Nunca hubo una mirada de odio, nunca hubo una palabra de ofensa, nunca maldijo a nadie. Y cuando empezamos a ver al Cordero desde el momento que es traicionado, desde el momento que sufre 3 juicios políticos y 3 juicios religiosos, cuando es llevado a la cruz, cuando es golpeado en la Vía Crucis, golpeado, escupido, no, ¿te imaginas recibir los escupitazos en tu cara? Cuando es insultado, maldecido, flagelado, coronado con una corona de espinas, latigueado, golpeado, puñeteado, y no abrió su boca. Hermanos, estamos bien lejos de ser clones del Hijo de Dios. Porque, repito, tú dices: a mí el que me la hace, me la paga. Y no defenderte, no atacar como te hicieron, hermano, ese es un privilegio cristiano. Es que eres un tonto, que estás tarado, que etcétera, etcétera. No. Defiéndete. No. ¿Tienes todo para ganar? No. Escuchen, la venganza de Dios es mejor siempre. ¿Saben por qué? Porque si tú te desquitas, se te puede pasar la mano. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Si a tu hijo llega a la casa y le tiraron 2 dientes, la mamá se le va a ir a ese niño, le va a tirar 3, lo va a dejar con los ojos morados, la mamá se va a meter y también a esa le va a tirar 2 dientes. O sea, lo que quiero decir es que siempre se nos pasa la mano, siempre. A Dios no. Mejor apelas a Dios, que Dios tome acción, y Dios, hermanos, tiene una balanza perfecta. Y ya con la justicia de Dios, hermanos, eso es suficiente. A lo que quiero llegar es que esta autodescripción de Cristo como el Cordero era hiper necesaria para que Cristo
no pecara desde el momento del nacimiento y desde el momento del inicio de su ministerio redentor. Y cada vez que se iba incrementando esta presión y este ataque hacia Cristo, se iba haciendo notorio que Él era el Cordero de Dios. Por eso aquí Juan el Bautista lo presenta, ¿verdad? Y prácticamente el mundo voltea, y lo que vamos a ver ahorita, lo que significa esta frase. Pero desde ese día empieza el ataque. Nunca dijo nada. Un día lo iban a matar, se salió, lo querían empujar hacia un barranco, se escapa, ¿no? Él podía haber dicho, llamar a un solo ángel: ángel, ven y destrúyelos. No hizo nada. En la cruz de Calvario: ángeles, prepárense, ataquen. No dijo nada. Yo en lo personal estoy convencido que si los ángeles lloraran, estaban ahí al pie del Calvario diciendo: danos la orden, mira lo que te están haciendo, danos la orden, nada más que nos ataquen y ahorita en un minuto acabamos a todos estos. Y no salió ninguna palabra porque era el Cordero. Por eso es importantísimo entender esta función, donde no se defiende, no ataca, no hay una agresión por parte de Él, y se va incrementando y se va intensificando esta función como Cordero. Entre más se acercaba al Calvario, más se intensificaba la función del Cordero. Entonces, ya estamos aquí hablando de la zoología y estamos entendiendo por qué la figura del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista? Número uno: he aquí, hoy, enfrente de ustedes, hoy, el primer siglo de esta era, no hace 2000 y tantos años, hoy, aquí, les presento al mundo, en el escenario, a la persona más importante. Número uno: he aquí. Dos: el Cordero. El Cordero era una figura importantísima en la religión y en la cultura judía. No hay judaísmo sin un Cordero, no existe. Era el personaje más importante que entraba al tabernáculo. Bueno, obviamente después de eso los sacerdotes, ¿no? Era el Cordero el que se usaba para expiar el pecado. En él se realizaba la propiciación. Era la sangre del Cordero en el altar de bronce. Por ahí mandé en esta semana en el grupo de WhatsApp un video del tabernáculo, donde el Cordero entraba por la puerta, era llevado al altar de bronce, era sacrificado por el sumo sacerdote, se quemaba. Estas llamas del altar de bronce representan el infierno, porque era consumido totalmente hasta ser dejado en ceniza prácticamente. Es la figura del infierno, pero era la sangre del Cordero la que le daba acceso al pecador de acercarse a Dios. No había judaísmo sin Cordero, de tal manera que cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero, ¿Cordero? ¿Dijiste Cordero? Y volteas y ves a una persona. ¿Eres el Cordero? No le veo la lana ni las pezuñitas. Bueno, exactamente, Dios siempre hablándonos con palitos y bolitas, ilustrando esta gran verdad. Por eso, número uno: he aquí, hoy, el Cordero. Esa figura, muchísimas gracias, esa figura que me lleva a entender que el Cordero era su sangre, la que se hacía propiciación, se realizaba una expiación a favor de mis pecados para que fueran cubiertos. Escuchen, en el Antiguo Testamento, toda la sangre de los corderos nunca perdonaron los pecados, nunca. Los pecados eran cubiertos
por la sangre de animalitos corderos. Y hemos usado una frase que me he dado cuenta que a algunos les ha costado trabajo asimilar, porque el judío piadoso del Antiguo Testamento recibía un tipo de perdón a crédito, se le iba abonando, ¿no? Y era un tipo de perdón a crédito de que expiaba sus pecados, se le tomaba en cuenta hasta que el Cordero de Dios viniera a ser sacrificado, y en ese momento el Cordero de Dios Cristo, en ese momento el juez del universo tomaba en cuenta a todos los judíos piadosos, y realmente lo que salvaba a ese judío piadoso era el sacrificio del Cordero de Dios, no los animalitos. Repito, y es importante que lo sepas, hermano, a nadie se le perdonó los pecados del Antiguo Testamento. Era una representación de perdón a crédito. Por eso el Juan el Bautista está diciendo: he aquí, número 2, el Cordero, número 3, de Dios, el Cordero de Dios. Este no es de los hombres. Cada persona criaba un corderito, lo llevaba ya madurito. Aquí eso era importante porque había un lazo de afectividad entre el dueño del corderito y el corderito, de tal manera que le costaba trabajo llevar al corderito y llevarlo ahí, y el corderito lo iba viendo y lo llevaba, lo amarraban ahí en el altar de bronce, y en ese momento el sacrificio. O sea, había un amor a ese animalito que iba a ser usado para la propiciación de sus pecados, de tal manera que es Dios proveyendo al corderito. Había varios requisitos en el libro de Éxodo y Levítico de las características que tenía que tener un cordero. No tenía que ser chimuelo, ni con las orejas cortadas, ni con los testículos mayugados, con manchas, con pezuñas rotas, con colmillos quebrados, nada. Tenía que ser perfecto, porque era la ilustración del Cordero perfecto de Dios. Entonces, algunos judíos, ya que habían corrompido sus conciencias, llevaban al tabernáculo a corderos enfermos. Este ya no sirve, apártalo para ahora que vayamos al tabernáculo, nos llevamos este cordero que ya no sirve, porque estos que sí sirven los voy a vender y me van a dejar buen dinero. Vamos a llevar al enfermo. Y le presentaban muchos de ellos corderos en el tabernáculo no aptos para ser sacrificados. Entonces, si Levítico exigía un cordero perfecto, hermanos, Dios, imagínense el cordero que presentó. He aquí, hoy, hace 2100 años, hoy, el cordero de Dios, 4, que quita. Y los judíos que estaban escuchando a Juan el Bautista dijo: ¿qué dijo? Que quita. ¿Qué? Espérate, los corderos cubren el pecado. Y dice Juan el Bautista: no, él sí lo quita. Su obra redentora va a ser que en ese momento, vamos a suponer que hay un libro, un expediente negro contra ti. En ese momento va a ser puesto sobre Cristo y clavado en la cruz, porque ya se hizo expiación, propiciación, justificación, donde el juez del universo te declara inocente, sin culpa, sin antecedentes penales, donde la justicia ya fue derramada en un sustituto y tú no le debes nada a la justicia. Por eso quita el pecado. Por eso hay ya una reconciliación entre el Creador y la criatura, entre el juez y el pecador perdonado. Por eso Dios ya está en condiciones de adoptarte.
Si tú no has sido perdonado por el juez, nunca serás en ese estado hijo de Dios. Nunca. Mientras permanezcas en ese estado, des dinero, te vayas de misionero a África, nunca. Es a los hijos que Dios adopta, a los que bendice. Por eso es importante que vayas a Cristo para que Él quite tu pecado, lo clave en la cruz de Calvario, seas perdonado, redimido, justificado y adoptado en la familia de Dios. Entonces vean ustedes, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y aquí, hermanos, entramos en algo profundamente valioso. He entendido, voy a explicar un poquito la palabra pecado, ¿no? En los últimos 30 años que tiene esta iglesia, tengo cientos de sermones que hemos hablado del pecado. Hemos hablado de palabras en griego que describen el pecado, hemos hablado de palabras en hebreo, hemos visto la doctrina del pecado, todo esto, pero aún así me doy cuenta que algunas personas no alcanzan a entender la palabra pecado. La Biblia lo describe como en 1 Juan capítulo 3 como una infracción de la ley de Dios. Así dice 1 Juan capítulo 3. El pecado es una infracción, quebrantaste una ley. Número 2, dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aquí es un balance perfecto de la ley, porque existen los pecados de comisión, donde tú cometes una acción prohibida. Violar está prohibido, ¿no? Bueno, pecados de comisión, robar está prohibido, cometes una infracción abierta y descarada contra la ley. Y la otra, pecados de omisión, no hacer lo que la ley te dice, no hacer, ejemplo, pagar impuestos. Y uno piensa a veces que solamente los grandes evasores de impuestos son los que se van a la cárcel. No, hermanos, yo encontré, ahora que estuvimos viendo a los cerezos, en el cerezo aquí de Guanajuato, a un hombre que tenía aquí en el centro de Irapuato una tienda de mochilas, así como las que llevan los niños de útiles, y fueron 3 meses de cárcel por evasión fiscal. Lo tuve, iba yo ahí los martes, lo tuve en mis estudios, y porque la pregunta que nos falta, ¿y por qué estás aquí? Bueno, dice, por evadir impuestos. Pero ya voy a salir, me faltan 2 meses. Digo, ¿cuánto tiempo te echaron? 3. Dice, pero este mes ha sido como años para mí, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar es que la ley de Dios habla de cometer cosas prohibidas por la ley y no hacer cosas mandadas por la ley. De tal manera que el pecado, regresando a la palabra pecado, vean ustedes lo repugnante de lo que representa el pecado. Si yo le pido a cada uno de ustedes que me mencione 10 conductas pecaminosas, y con todos los que estamos aquí, ¿cuántas conductas pecaminosas mencionaríamos? Y después de que cada uno aporte violación, robo, electrocutar a una persona, ahogarla, asesinarla, apuñalarla, violarla, extorsionarla, difamarla, prostituirla, violar niños, o sea, si cada uno aporta 10 conductas pecaminosas, al final diríamos, hermano, todavía faltan, ok, otras 10, otra vez todos, y dirían, no,
todavía no, faltan robo de identidades, robo de coladeras, secuestro de personas, y haríamos otra, a ver, más, hermano, 500 conductas, apenas estamos calentando motores, 1000 conductas pecaminosas, ahí llevamos, 5000 conductas pecaminosas, la idolatría, ¿no? Quitarle la vida a un bebé en su vientre, la perversión sexual, la promiscuidad, o sea, le seguimos, ya llevamos 10,000 conductas. ¿A qué quiero llegar? Vamos a suponer que le paramos en 10,000 conductas. Escuchen, todas esas conductas las metemos a una licuadora, le dejamos ahí media hora batiéndose, y al final se va a formar una pasta que va a decir pecado. Todas esas 10,000 conductas representan pecado. Por eso Dios, resumiendo toda la maldad, depravación, perversión que hay en una conducta, lo resume en una sola palabra: pecado. Si usamos la palabra pecado, podemos decir que es violador, sí. Asesino, sí. Ejerce el satanismo, sí. O sea, por eso la palabra pecado contiene todas estas diversidad de conductas pecaminosas, y Dios simplemente lo resumió en esto: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Yo no sé qué pecado era el dominante en tu vida: amargura, el clásico resentido, la clásica resentida, el deprimido, no lo sé. Lo que sí sé es que cualquier conducta pecaminosa que tú tuvieras cabe dentro de la palabra pecado. Por eso es lo abominable para Dios todo lo que contiene la palabra pecado, hermanos. Entonces, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y dirían los judíos: ah, claro, de los judíos. Dice Juan el Bautista: no, del mundo. La obra de Cristo alcanzará a todos los predestinados que hay en las naciones de este mundo. Si en tal país hay 1000 predestinados, a ellos alcanzará, los demás serán pasados por alto. En aquel continente hay 1,000,000 de predestinados, a ellos llegará el Evangelio, y los demás serán pasados por alto. O sea, Dios en todo el mundo tiene predestinado. Entonces, por eso Cristo le dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue lo primero que le hicieron: predicar a gentiles. Dios tenía predestinados entre los gentiles, y ellos no lo quisieron hacer. Había un racismo, una discriminación contra los gentiles. Por eso la presentación de Cristo en Juan el Bautista abarca todo lo que implica la obra de Cristo. Entonces, número 1, he aquí, hoy en la presentación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Falta una palabra para que se asiente. Sí, se llama Jesucristo. Y me estoy quedando hiper corto en la presentación de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque esta obra de Cristo de ir como cordero, no defenderse, no devolver injurias, no devolver golpes, no devolver escupitajos, no reclamar nada,
fue un acto de dominio propio increíble. Y vamos a verlo en entender en Isaías 53. Tengo por ahí un sermón, ojalá y lo busquen, les va a ayudar muchísimo, no por escuchar al que está hablando, sino por la información contenida en ese sermón. Se llama Los dos juicios finales. Es una enseñanza valiosísima para tu fe, porque gracias a que la conducta de Cristo fue la de un cordero, entendemos que hay dos juicios finales. Y algunos se van a decir, ese pastor está loquito. ¿Cómo es posible? La Biblia habla de un juicio final. Sí, Apocalipsis capítulo 20, Mateo 25 lo anuncia y otros pasajes. Pero a lo que me refiero es que mi juicio final, el mío, el de Humberto Méndez y el de ustedes, que si son creyentes regenerados también, ¿cuál de ustedes? Ya se llevó a cabo hace 2000 años. Mi juicio final ya se llevó a cabo hace 2000 años. ¿A qué me refiero? Cuando Cristo en la cruz de Calvario es ejecutado por la ley, sufre un juicio final. Voy a resumir ese hermoso sermón por el contenido, no por la persona que la enseñó. Por el contenido de Isaías 53, voy a resumirlo en 10 minutos. El verdadero contenido está en ese sermón. Se llama Los dos juicios finales. ¿Por qué? Porque Isaías 53 nos narra cómo Dios trató a Cristo, y este pasaje usa diferentes palabras para describir el trato que en el Calvario Dios le dio a su propio Hijo. Y la frase de siempre, si Dios trató así a su propio Hijo, ¿por qué crees que te trataría a ti mejor? Tú que tú has sido pecador o pecadora. Vamos para Isaías 53. Vamos a hablar de lectura y ahorita empezamos con la explicación de cada palabra. Isaías 53, versículo 3. Vean las palabras y el trato que Dios Padre le da a Dios Hijo, y que gracias a su actitud de cordero logró la salvación. Versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fíjate las palabras que Dios usa contra su propio Hijo. Y estas palabras son las que van a ser usados contra ti si tú todavía sigues en tu estado de incredulidad, deshojando la margarita, y después de tantos años seguir jugando con Dios.
Tu incredulidad es muy grande. Tu incredulidad es muy grande. Número 1, en el infierno, en el juicio final, versículo 3, despreciado. No, en el sermón de los 2 juicios finales me voy al significado en griego de la palabra despreciado. Cuando estás en el fuchi, oye, vas a invitar a la fiesta, pero no significas nada, eres despreciado, no estás en segundo lugar, estás hasta el final. El juez dice despreciada, despreciada, despreciado. Número 2, desechado. La persona es desechada. Cuando estás haciendo limpieza en la casa, dice, ¿y qué hago con esto? Deséchalo. O sea, serás tirado a la basura o al basurero del universo, que es el infierno. Serás despreciado por el juez, serás tirado a la basura, desechado. Dice entre los hombres, varón de dolores. En el infierno solamente hay personas que están sufriendo dolores emocionales, mentales, de memoria, de todo tipo, porque es un dolor que jamás va a terminar. Nadie en el infierno está en un minuto de reposo. Ay, ahorita voy a descansar, este minuto voy a descansar. No, la Biblia dice que por los siglos de los siglos, 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 para siempre. Varón de dolores siempre experimentado en quebranto, dice, estarás quebrantado, roto, en ruinas, arruinado, quebrantado. Este será tu estado futuro, provocado por Dios, ¿no? Como juicio a tus pecados, como que escondimos en el rostro. Dios ni siquiera ya se indignará en voltear a mirarte. Ya fuiste juzgado, ya fuiste encontrado culpable. Dios ni siquiera se va a voltear a mirar, esconderá su rostro. Fue menospreciado, no solamente despreciado y desechado, menospreciado. ¿Qué significa menospreciado? Menosprecio, menos, bajo precio, no vales. Esto es lo increíble que Dios va a hacer contra una persona. ¿Qué vale para Dios esas personas? Menosprecio. ¿Cuánto? No vale nada. Versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Todas las enfermedades le son colocadas a Cristo. Imagínate una persona, las enfermedades en la Biblia hablan de los efectos del pecado en tu alma. Por ejemplo, un ciego de vista es igual a un ciego que no ve el valor de su esposa, no ve el valor del matrimonio, no ve el valor de la salud, de la libertad, o sea, está ciego. Entonces, la lepra es otra enfermedad que representa que es una sentencia de muerte. La lepra, aunque tenga una manchita de 1 centímetro cuadrado, esa persona ya tiene sentencia de muerte porque es incurable. Todas las enfermedades que hay en Cristo sanó representan lo que el pecado le hace al cuerpo, lo que la enfermedad le hace al cuerpo, el pecado se lo hace al alma. Cristo no vino como sanador, Cristo vino a través de esta correlación que hay con palitos y bolitas a enseñarnos lo que el pecado le hace en tu alma, de tal manera que escuchen, llevó nuestras enfermedades. Es como si Cristo tuviera lepra, ciego, sordo, agonizando, metástasis en todo su cuerpo, fracturas, artritis, derrame cerebral. O
sea, y le puedo poner 50 enfermedades más. En ese momento en la cruz de Calvario llevó nuestras enfermedades. O sea, algo repugnante ante los ojos de Dios. La criatura más amada del universo para Dios, su propio Hijo, en ese momento que le colocaban en tu pecado y el mío, se volvía lo más repugnante ante los ojos de su Padre Celestial. Eso es la salvación. Por eso es increíble, hermanos, que sigas menospreciando la obra de Cristo, que sigas viendo a la iglesia y sales por esa puerta como si hubieras escuchado un chiste de Polo Polo. Lo siento por ti, de veras. Por eso llevó nuestras enfermedades, nosotros lo tuvimos por azotado. O sea, no solamente todo lo que estamos viendo, sino azotado. O sea, alguien que está flagelándolo con un látigo, azotado. La Biblia dice que cuando Cristo lo azotaban era un látigo con 7 puntas. O sea, era un hilo, látigo, con 7 hilos y una bolita. Que cuando caía el latigazo en tu espalda, rasgaba todo el músculo de la espalda. Así está la persona en el infierno, azotado, y dice, herido por Dios. ¿Quién está haciendo esto? Dios, a través de sus instrumentos de justicia. Y abatido. ¿Qué es eso de abatido? Ya destruido. Oye, ¿cómo fue? Ya ven que ahora está la policía contra la delincuencia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo les fue? Fueron abatidos 2 policías. O sea, les fue mal. Muertos, tirados, vencidos, derrotados. Dice, abatido. Ya la persona está en un estado de derrota. No se puede levantar, vencido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Cómo queda una persona cuando comete un crimen indignante y todo el pueblo lo muele a golpes? No tiene un hueso que sirva. Los ojos cerrados, sin dientes, la fractura, la mandíbula fracturada, no hay un hueso que esté sano. Lo pisaron, lo patearon, bailaron sobre él, que lo molieron a golpes. Esta es la descripción de Cristo y este es el trato para las personas que irán a la condenación, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es un castigo legal, penal y jurídico. El juez del universo pronuncia ese castigo sobre cada persona no arrepentida, incrédula, que sigue con su cristianismo dominguero. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está la salvación. En la cruz de Calvario, el Padre, poniendo el expediente de Humberto Méndez, ¿no? Y en ese momento, ¡pum!, deja el juez mi expediente negro clavado en la cruz, y al igual que la mujer adúltera de Juan capítulo 8, dice, vete y no peques más, tus pecados han sido perdonados. En ese momento Dios carga a su expediente de Cristo, mi expediente delictivo. Él muere en un sacrificio vicario en lugar de expiatorio y redentor por mí. Ya no hay un expediente negro que me acuse,
El expediente fue quitado y cargado en el expediente de Cristo. Por eso dije, 10 minutos. La explicación más detallada está en ese sermón, los 2 juicios finales. Por eso, hermanos, cuando una persona viene arrepentida y obra fe en Cristo y cree al Evangelio, a la obra sustitutiva de Cristo, cree que Cristo es Dios, que resucitó, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, porque ya culminó su obra redentora, y crees en ese sacrificio que fue en tu lugar, serás salvo. Y solito, sin que nadie te esté presionando, irás a una iglesia, pedirás tu bautizo y pedirás la membresía. Si no has pedido tu bautizo y no has pedido la membresía, ¿sabes qué es lo que pienso yo? Todavía estás muerto o muerta en tus delitos y en tus pecados. Por eso, estas implicaciones, que Cristo tenía que ser el Cordero que cerró su boca ante la crítica de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos, de la comunidad religiosa, de los fariseos, del sumo sacerdote, de todo, y cómo se fue intensificando el repudio contra él. Cristo tenía que ser un Cordero, y hasta el final no abrió su boca en queja o en reproche. Tenemos que valorar esta obra de Cristo como un Cordero, porque si Él hubiera hablado, hermanos, no me imagino qué hubiera pasado. Ahora, aquí, y esto nada más es un bosquejo, no tengo el tiempo para desarrollarlo, aquí está en medio una doctrina que se llama la autonegación. ¿Por qué hizo Cristo eso? Porque cuando se encarnó y vino, tenía como propósito ser un Cordero. Y para ser un Cordero, tiene que haber dominio propio para autonegarte. ¿A qué me refiero? Vean ustedes. Voy a hablar rápidamente, en el tiempo que me sobra, de 2 autonegaciones. La primera es una autonegación horizontal, y voy a poner 3 ejemplos, nada más para entender un poco esta función de Cristo como Cordero. Esta ilustración horizontal es como un 20% rica, no es mucho, 20%, pero me da una idea. Vean ustedes, primer ejemplo, una mujer hermosa, 90, 60, 90, que sale en todas las revistas, deseada, Miss Universo, lo que tú quieras, ¿no? Y de pronto dice, me voy a embarazar. Tiene que haber una autonegación a los elogios de los hombres, a los contratos, a la publicidad, ¿verdad? Porque ahora su cuerpo, entre comillas, de acuerdo a la vanidad social, se va a deformar. Posiblemente le salga paño, se le caiga un diente por la descalcificación, su diente posiblemente a rascarse se le queden tremendas estrías. O sea, hay varias enfermedades que se complican en un embarazo, y en ese momento su meta es su futuro hijo. Hay una autonegación. Yo, para ser mamá, tengo que negarme. Si fuma, ya no. Si hay alcohol, ya no. O sea, una lista de cosas, ¿verdad?, que va a tener que negarse. Un atleta de alto rendimiento también se tiene que negar muchas cosas, y sobre todo cuando está ya en vísperas de la competencia, de tal manera que se autoniega porque está buscando la excelencia y esa medalla. Bueno, cuando hay un proyecto, en un proyecto también te niegas varias cosas. No vas a descansar, ese dinero se va a invertir,
vas a tener más complicaciones, pero quieres sacar adelante tu proyecto. Ok. Esta negación horizontal, a veces la ves como ayuno. No, es que yo sí tengo un gran poder de autonegación. Sí, es que yo ayuno hasta las 5 de la tarde. No, o sea, ayunas por salud. No, ayunas por ejercicio. Ayunas por ahorrar. Entonces, hay una autonegación por deleites, placeres y beneficios. Esto se llama autonegación horizontal. A la autonegación que me estoy refiriendo por parte de Cristo es una autonegación vertical. Escuchen, y aquí está el secreto para entender esto. La autonegación que vale ante los ojos de Dios es cuando yo le niego a mi ego, lo que Él quiere, y prefiero hacer la voluntad de Dios. Prefiero su voluntad, y así como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, ¿no? Hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Que ya no la mía. De tal manera que en ese momento la autonegación de Cristo fue hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi bebida es esta. ¿Cuál? Que yo haga la voluntad de mi Padre. No he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Esa era su autonegación. De tal manera que el yo caído, mi carnota, mi viejo hombre, siempre me pide pecado. Pero cada pecado me aleja de Dios. Me aleja de Dios. Entre más le digo yo sí a mi yo pecaminoso, más lejos estás de Dios. De tal manera que la autonegación es decirle no a mi yo, ¿verdad? Y empezar a buscar agradar a Dios. Escuchen, el viejo hombre nunca quiere la negación. Al contrario, el viejo hombre quiere la autocomplacencia. Solamente el nuevo hombre sí está dispuesto a negar los placeres pecaminosos o hacer mi voluntad para que yo haga la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? El tiempo. Apartas tiempo para servir a Dios, apartas tiempo para ser útil para otros, para la iglesia, para los estudios. Empiezas a apartar tiempo para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Empiezas a apartar tiempo para ser útil a Dios, hacer su voluntad, sobre todo a todos aquellos que Dios nos ha dado una responsabilidad. No. Todo lo que un obrero tiene que hacer que no se nota en un púlpito, el dinero que se tiene que gastar, el tiempo que se tiene que invertir, que nadie lo nota más que Dios, el agotamiento mental, físico, emocional, todo eso, de tal manera que dicen, ¿qué? A ver, ¿y qué? ¿Cuánto me van a pagar? Tanto, nada. Hermanos, esto es por Dios. Aunque no me paguen, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque esta es mi devoción. Escuchen, la autonegación, donde yo busco negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La autonegación es una forma de adoración a Dios. Porque prefiero agradarte a ti que agradar a mi ego. La autonegación era un acto de adoración. Todos los días Cristo adoraba a Dios, todos los días. ¿Cómo? Obedeciéndolo, sometiendo su vida a la de Dios. Por eso
entre más estás tú con mis planes, mis proyectos, mi tiempo, mi dinero, mis bienes, mis recursos, mis facultades, mis virtudes, todo eso, cada vez estás más lejos, estás a años luz de la comunión con Dios. Pero el nuevo hombre que dice servir a Dios, orar, estudiar, memorizar, reprogramar, reconfigurar mi mente, ser útil, usar mi don, el ministerio que Dios me dio, y empiezas a priorizar tus actividades y apartas el tiempo, los recursos para ser útil a Dios. Allí es donde se da uno cuenta, porque en la autonegación de Cristo hay varias virtudes. Número 1, la sujeción. Autonegación implica que me estoy sujetando a alguien. La mamá se sujeta a la salud de ese bebé, no lo ha visto, pero se sujeta a él. El muchacho, el atleta de alto rendimiento, se sujeta porque quiere esa meta, esa corona, ese reconocimiento. El creyente verdadero se somete a la voluntad de Dios porque quiere la aprobación de Dios. La autonegación implica sumisión, sometimiento, implica humildad, y todo esto está bañado en una esfera de amor a Dios. Por eso la autonegación implica adoración. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. 2, cargue su cruz. Y 3, sígame. Y en muchos grupos evangélicos dicen, a ver, no, yo entendí así: primero te sigo, luego veo de qué tamaño es la cruz, y luego veo si me conviene negarme. No, es al revés. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niégate a ti mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Primero su voluntad y después la tuya. Número 2, carga tu cruz. La cruz es un instrumento que día a día Dios usa para matar tu ego y la adoración de tu ego. Hermanos, nos amamos tanto nuestro ego, nos gustamos tanto, ¿no? Qué bonito soy, cómo me quiero, sí me muero. Estamos fascinados con nosotros mismos. ¿Sabes cuál es tu problema? No es un problema de excesa autoestima, es que aquí tienes un Dios. Se llama el yo. Y Dios ocupa el 11º lugar, si le va bien. Te adoras tú, te gustas, te aplaudes, te elogias. No. Cada vez te alejas más de Dios. Por eso regresamos. Ser un cordero implica autonegación, humildad, sujeción, sumisión, pero sobre todo, el motivo más importante, mi amor de agradecimiento a Dios que me perdonó y me salvó. Muchos nada más le dan migajas. Y en el día del juicio final, y con esto me despido, en el día del juicio final, muchos chillarán como puerco. Yo sé que suena grotesco lo que estoy diciendo, pero muchos y muchas chillarán como puerco. Dios te ayude a iluminar tu necesidad de Cristo y que vengas rendido a Él, en oración y en fe a su obra y a su persona. Bendito Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo,
Te damos las gracias por prácticamente una introducción a la doctrina del Cordero. Es tan grande en la Biblia la figura de un Cordero que meses no nos alcanzaría para entenderla bien. Te damos las gracias de que Cristo, siendo todopoderoso, tuvo la actitud de Cordero. No se quejó, no reprochó, no murmuró, no maldijo, sino cerró su boca. Te pedimos, Padre, que nos examinásemos a nosotros mismos, si dentro de nosotros hay un chacal, un coyote, un lobo, o ha nacido un cordero, Señor. Te pedimos que nos analicemos y que en tu gracia puedas, con el nuevo nacimiento, crear el corazón de un cordero y dejemos de ser chacales. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.